Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Universidad Católica Silva Enríquez por su gentil auspicio. Bueno, hoy día entonces vamos a continuar con nuestra unidad de estadística. Particularmente hoy día entonces vamos a revisar lo que correspondía a la clase el día martes, que fue feriado. Entonces, como les dije la semana pasada, hoy día revisamos la clase correspondiente a ese martes y mañana a la misma hora vamos a estar revisando entonces la clase correspondiente al día de hoy. La idea entonces es partir la próxima semana alineada con el programa. Hoy día entonces, como ven ahí, vamos a ver distribución de frecuencias relativas. Vamos a ver qué significa esto. Recordando que la clase anterior lo que revisamos fue, hicimos un análisis gráfico, principalmente ligado al uso de medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana. Y revisamos entonces conjeturas cerradas y cómo interpretar dicha información. O sea, básicamente revisamos gráficos y otra información que tenía como principal dato una de estas tres, la media, la moda y la mediana, sobre todo la primera y la última. Y vimos que muchas veces uno llegaba a conclusiones que no necesariamente eran las que se podían interpretar más fácil, sino que había que tener mucho cuidado cuando estábamos justamente extrayendo esta información implícita a partir de estos datos. Recordando que en sí la información no miente, lo que uno puede hacer es inferir erradamente. Objetivo de esta clase. Vamos a analizar en gráficos o tablas empíricas las distribuciones de frecuencias relativas de datos estadísticos. Vamos a graficar histogramas y comparar con el gráfico de barras. Vamos a comparar gráficas de datos agrupados y no agrupados, analizando la información que se puede extraer, y vamos también a comprender el concepto de variable aleatoria. Son varias cosas, aunque varias de ellas también son de forma práctica. No hay mucho contenido nuevo como conceptual, pero sí la idea es poder revisar varias cosas entonces para ir aclarando las dudas correspondientes. Partimos entonces con el histograma, que es lo que vamos a revisar principalmente hoy día. Ya habíamos dado una definición de lo que era el histograma, habíamos visto ejemplos. La idea ahora es profundizar un poco más entonces. El histograma se utiliza principalmente para variables cuantitativas continuas, es decir, en donde la variable puede tomar cualquier valor dentro de un rango. O también, en general, para datos agrupados. Puede que no sea necesariamente la variable continua, puede ser discreta, pero igual se agrupan estos datos. Vamos a ver también por qué se puede hacer eso. Corresponde este histograma a un gráfico de barras unidas, como vemos acá entonces. Estas barras están unidas entre sí, en donde la altura de cada una de estas barras representa la frecuencia absoluta alcanzada por el intervalo. En este caso tenemos entre 0 y 20, bueno, el gráfico aquí corresponde, no le di mayor énfasis, más que nada porque a modo de ejemplo muy gráfico, no tan de análisis. Pero uno que hayamos revisado ya, que era un estudio que hacía los restaurantes para ver según la edad cuántos asistían a estos restaurantes. Entonces tenemos que entre 0 y 20 años, que corresponde entonces al intervalo entre 0 y 20, asistían, como dice aquí la frecuencia, 15 personas. Entre 20 y 40 años, 45 personas. Entre 40 y 60 años iban 51 personas, y entre 60 y 80 personas, entre 60 y 80 años iban 9 personas. Entonces, la altura corresponde justamente a la frecuencia de una variable específica, en este caso, cantidad de personas, en un rango específico de edad. Las barras tienen que estar unidas porque, como estamos hablando de intervalos, ya sea de variables continuas o discretas, pero para datos agrupados, yo aquí tengo todos a los que cumplen con la condición de estar entre 0 y 20. Aquí a todos los que cumplen con estar entre 20 y 40. Usualmente lo que se hace es, si alguien tiene justo 20 años,
cae en esta barra. Si alguien tiene justo 40, en esta. Si alguien tiene justo 60, en esta. Y la última, como es la más grande, si alguien tiene justo 80, obviamente va a caer en esta, ¿ya? Y obviamente todos los que están entre medio de 40 y 60, no incluidos, van a estar en las barras respectivas, ¿ya? Entonces, la base representa la amplitud de la clase, en este caso la amplitud del intervalo o clase, es 20, porque estamos haciendo la división de las edades cada 20 años, ¿sí? Entonces aquí tenemos un histograma y cómo leerlo correctamente. Entonces vamos a partir con un ejemplo. El ejemplo es: construye un histograma en base a la siguiente tabla de frecuencia. Entonces, ustedes rápidamente ahora van a hacer el histograma. Un bosquejo, no tiene que ser algo perfecto. No hay nota con esto. Pero para que ustedes estén claros si saben o no saben hacer el histograma sin problemas, ¿ya? Mientras yo voy leyendo los datos y dando algunos tips para cómo hacerlo. Tenemos entonces la tabla de frecuencia, en donde tenemos, usualmente son solamente 2 columnas, puede que haya más, vamos a ver ahí cómo se lee eso. Usualmente son 2 columnas, en donde en una columna está la variable y en otra está la frecuencia. Entonces, una de las cosas importantes es poder identificar sin problemas cuál es cuál. Si el gráfico está ordenado por intervalos, como está aquí, puede estar también de al menos un par de formas organizado. Aquí, por ejemplo, en la primera columna es cantidad de veces que fue al cine en el año 2016. Entonces, esta sería algo discreto, porque uno no puede ir 2,6 veces al cine, no puede ir 1,1 vez. Solamente puede ir enteros positivos más el 0, y por ende es una variable numerable. Y eso quiere decir entonces que se puede contar y es discreta. Entonces acá, por ejemplo, la separación, recuerden bien que los corchetes, si los corchetes están cerrados, significa que incluyen al número. Es decir, si alguien fue 5 veces al cine en el año 2016, entonces cae en este intervalo. Si alguien fue 6 veces, cae en este intervalo. Entonces, una forma de poder ir ordenando esta información es justamente separar esos dos valores, entre el 5 y el 6. Aquí está hasta el 5, incluido el 5, aquí desde el 6, incluido el 6, y podemos separarlo porque en este caso corresponde a una discreta. Si fuera continua y yo hiciera esto, estaría dejando de lado todos los que están entre 5 y 6. Pero como en este caso no puede haber una cantidad de veces entre 5 y 6, no hay problema en separar de esta forma. Vamos a ver después algunos ejemplos de cómo hacerlo de otra manera. Y cantidad de personas. Entonces, como ya hemos visto en otras clases, es fundamental saber leer tablas, saber interpretarlas, saber entender la información. En este caso es un ejemplo inventado por mí, así que no tiene fuente. No le quise poner fuente propia porque no son datos reales. La idea es solamente poder ver cómo construir un histograma. ¿Cómo se lee? Bueno, primero leer bien los encabezados para ver qué significan. Y leer bien es justamente eso, leer bien, que es lo que dice, porque a veces uno lee a la rápida o no lee e interpreta cosas que no dicen ahí. En este caso es cantidad de veces que una persona fue al cine en el año 2016. Es decir, ¿de qué se trata esto? Se encuestó a varias personas, se les preguntó cuántas veces ha ido usted al cine en el año 2016 y las personas iban respondiendo cuántas veces. Entonces, por ejemplo, las personas que fueron entre 0 y 5 veces al cine en el año 2016 fueron 24. Hubo 56 personas que fueron al cine en el año 2016 entre 6 y 10 veces. Y así hubo 4 personas que fueron al cine entre 21 y 25 veces. ¿Sí? Entonces, esa información ser capaz de leerla claramente sin problemas para que no tengan complicación al momento de estar interpretando después esta información. Vamos entonces ahora directamente con el histograma. La respuesta va a ser, bueno, primero, como les dije, identificar cuál columna corresponde a la variable medida y cuál corresponde a la frecuencia. Usualmente están ordenadas de esta forma. A la izquierda la variable que yo quiero medir y a la derecha la frecuencia. Eso va a ser lo más común. Pero siempre hay que leer bien los encabezados. Ojalá en torno a un contexto aquí. Creo que no es necesario el contexto con los encabezados, pero asegurarse de eso primero,
porque como les digo, usualmente está ordenado así, no necesariamente siempre. Alguien podría poner la columna de frecuencia a la izquierda y la variable a la derecha. No es lo común, pero podría pasar. Por lo mismo, ustedes tienen que ser capaces de identificar. ¿Cómo identificamos? Bueno, una forma rápida y sencilla de identificar una variable es aquella que está en un intervalo. Las frecuencias están siempre como valores absolutos, si es que es una frecuencia absoluta. Voy a ver también eso después. En donde entonces la variable es aquello que está justamente como el nombre lo dice, variando. La variable puede tomar valores entre 0 y 30 y aquí ustedes también pueden hacerse la pregunta. ¿Qué es lo que están consultando la gente? ¿Están consultando cuánta cantidad de personas o están consultando cuánta cantidad de veces? Y ahí entonces también es otra forma en la que yo puedo asegurarme de cuál es la variable. La variable, por lo mismo, es la cantidad de veces que una persona fue al año en el año 2016. ¿Sí? Entonces la variable en este caso es cantidad de veces que fue al cine en el año 2016. ¿Quién? A la persona que se le preguntó. Y la frecuencia entonces es la cantidad de personas que están en estos intervalos específicos. Para construir el histograma vamos a partir con la cáscara, por así decirlo, la maqueta de nuestro histograma, de cualquier gráfico básicamente. Tenemos por un lado el título. El título es muy importante en un gráfico, no solo porque les da puntos después en la prueba, sino porque al tener un título uno sabe de qué se trata el gráfico. Ya recuerden que lo que está en el gráfico es justamente para poder aclarar información. Entonces el título justamente hace eso, poder darnos una idea de qué se trata este gráfico. Por otro lado, bueno, el título podemos sacarlo también de la información directa, puede que lo inventen ustedes o se los den del contexto. Por otro lado están los ejes, el eje X y el eje Y. En el eje X va la variable, por eso la variable usualmente le llamamos X. En el eje Y van las frecuencias. Es tremendamente importante que los gráficos siempre los hagan bien proporcionados, de modo que la información cuando la plasmen ustedes acá sea correctamente interpretada. Entonces, por lo mismo hay que primero identificar cuál es variable y cuál es frecuencia. La variable va en el eje X, por lo tanto estos mismos intervalos yo los puedo colocar acá sin problemas en el eje X. En el eje Y coloco entonces las frecuencias y ojo aquí, yo no coloco en el eje Y estas mismas frecuencias ordenadas, menos desordenadas. Lo que hago yo es ver cuál es la mayor. En este caso la mayor frecuencia es 82. Entonces yo debería establecer como máximo una frecuencia al menos mayor o igual que la mayor de estas frecuencias. Entonces en este caso yo podría llegar por lo menos hasta 82. Aquí lo hice hasta el 100 porque me pareció que se queda más estratificado. Entonces es muy importante que ustedes al hacer el eje se fijen más que nada en eso. En el mayor ustedes establecen un valor máximo y esto lo segmentan de forma uniforme. No pueden poner por ejemplo el 4, después el 16, después el 18 porque las distancias tienen que estar efectivamente equivalentes entre sí, equidistantes. Y aquí cada renglón equivale a 10 unidades. Entonces eso es tremendamente importante para que les quede el gráfico correctamente construido. ¿Sí? Y eso es lo primero. Ahora, empezamos a graficar. Las barras van unidas. Y yo voy a hacer entonces las barras con una altura que llegue específicamente hasta la frecuencia que me indica. Por ejemplo, el primer intervalo, la frecuencia es 24. Por lo tanto, entre 0 y 5 voy a hacer una barra que llegue hasta 24. Y ahí yo entonces hago esa marca. Hasta ahí me queda la primera barra. Segunda barra, llego hasta el 56. Segunda barra entonces veo que llega hasta el 56. Tercera hasta el 82. Cuarta entonces hasta el 18. Y tienen que tener muy claro entonces que la barra tiene que llegar con altura, de modo que uno pueda ver claramente hacia el lado hasta dónde está llegando. En este caso hasta el 18, abajo del 20. La quinta barra hasta el 4 y la última hasta el 16, según lo que nos indica entonces nuestra tabla de frecuencias. Aquí aparecen indicadas las frecuencias arriba de las barras. ¿Se puede o no se puede hacer?
más que nada es qué tan claros quieran ser ustedes y qué tan dividido esté este gráfico. Por ejemplo, acá, como cada renglón es de 10 unidades, podría ser difícil, si es que yo marco aquí solamente, ver cuál es 55, 56. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, uno pone directamente la frecuencia arriba o adentro de la barra del histograma. ¿No? No es necesario, pero se recomienda en el caso de que pueda haber confusión. Y ahí tenemos entonces nuestro histograma construido, quedando finalmente de esa forma, donde allí también les saqué los valores para mostrarles que no es necesario, aunque sí es recomendable. Y nos queda entonces la misma información plasmada de forma gráfica. Según la interpretación que se le quiera dar a la información, puede ser más fácil ver uno u otro. Pero acá, con un simple vistazo, uno puede ver que la mayoría está en torno a las 11-15 veces al año. De acá, claro, hay que empezar a ver más detalladamente. También uno encuentra rápido que el 82 es el más grande, pero creo que gráficamente es mucho más fácil de observar esa información. Entonces, hacer esto con cuidado, dedicarse el tiempo suficiente para poder hacerlo sin problemas. Y como siempre he dicho, si ustedes están recién empezando con esto o les cuesta todavía, siempre hacerlo paso a paso al principio y ya después con la práctica lo pueden hacer más rápido. Por otro lado tenemos los gráficos de barras, que es lo que vamos a estar comparando. Si el mismo gráfico, o sea, mejor dicho, si la misma información lo hubiéramos hecho en un gráfico de barras, lo que sí hay que tener en consideración es que están agrupados. Aquí yo sé que hay 24 personas entre 0 y 5, pero yo no les dije cuántos hay que fueron 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5 veces. Entonces aquí estoy usando esa información que tendría que haberla sacado de otra fuente que debería ser la misma de la que saqué aquí, que así lo hice, ¿ya? Pero de esa tabla directamente yo no puedo llegar a eso, porque aquí están agrupados y aquí están desagrupados. Entonces no se podría hacer sin una información mayor. Ahora, si yo la misma información la agrupé y aquí no la agrupé, así quedaría el gráfico de barras. Mismo título, y podemos ver entonces que en este caso la cantidad de veces que fue al cine está totalmente desagrupado. Podemos ver en detalle cuántas veces fueron, o sea, cuántas personas fueron según cada cantidad de veces. Por ejemplo, hubo 10 personas que fueron 4 veces al cine en el año 2016. Hubo 20 personas que fueron 8 veces al cine en el año 2016. Y así hubo 15 personas que fueron 11 veces. Y así podemos viendo en todos los casos. Por ejemplo, vemos que nadie fue 22 veces ni 24 veces. ¿Ya? Entonces, en base a este gráfico, podemos ver la información un poco más detallada. Si se dan cuenta abajo también, lo que está ocurriendo es que queda la información mucho más compacta. Puede ser más difícil de leer, entonces a lo mejor una opción sería simplemente agrandar el gráfico o achicar los números para que quede más clara esa información. Comparemos entonces ambos gráficos. La idea es poder observar entonces en esta clase qué ventajas tiene cada uno. Bueno, como diferencias, uno puede notar por un lado justamente el eje X. Aquí está por intervalos y aquí está totalmente desagrupado. Entonces, en el lado izquierdo tengo información más detallada, si quiero saber específicamente por una cantidad de veces específico. Y por el otro lado tengo algo menos específico, pero que me facilita ver también información agrupada. Porque dependiendo siempre de lo que ustedes quieran extraer como información, puede ser uno u otro más cómodo. ¿Sí? Si vemos la frecuencia, aquí llegamos sobre el 80, mientras que aquí solamente superamos el 20. Y eso responde básicamente que aquí yo agrupé las personas que cumplían varios requisitos. Como acá no están agrupados, obviamente la cantidad es mucho menor. Y bueno, el ancho, por ejemplo, acá es más grande en el caso de las barras. En el caso de estas barras son más delgadas porque cada una representa una cantidad específica, variables discretas. También podemos ver que la altura
si yo quisiera hacerlo en la misma escala, si este llega hasta el 25, este llegaría hasta aquí solamente. Sería mucho más chico ese gráfico si lo hiciera a la misma escala. Y bueno, toda esa información, como les digo, se puede interpretar según la conveniencia. Entonces, como les decía, se destaca aquí que por un lado aquí está agrupado, por acá está desagrupado, entonces el nivel de detalle es distinto y también el nivel de facilidad de poder leer la información. Y entonces en torno también a lo que son las frecuencias, para poder ver que al momento de estar agrupados, obviamente se van a ir acumulando esas frecuencias llegando a un valor más alto. Entonces, no obstante las ventajas que pudiera tener el gráfico de barras respecto al histograma, como vimos recién, hay ocasiones en que el primer tipo de gráfico, el de barras, no es una opción. Por ejemplo, en el caso de la variable continua. Si se dan cuenta, lo que hicimos acá fue usar una variable discreta para poder graficar esto. Pero si fuera continua, yo no puedo hacerlo como gráfico de barras. Tengo que necesariamente hacerlo como un histograma, porque voy a tener valores en un rango en donde no puedo numerar siempre esos valores. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de conceptos previos para que no queden mayores dudas. Variable. ¿Qué es una variable? Bueno, la variable es una expresión simbólica que representa a un elemento no específico comprendido en un conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir básicamente que yo estoy dándole a algún elemento dentro de un grupo, dentro de un conjunto, que puede ser numérico o no numérico, le estoy dando un símbolo. Como yo no conozco específicamente qué elemento voy a tomar de este conjunto, le pongo un nombre representativo para aquel valor que voy a tomar, o aquel elemento. Las variables podemos entonces separarlas en dos tipos, las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que pueden tomar solo algunos valores numerables dentro de un conjunto. Entonces, esa es la principal característica de la discreta, que es numerable. Por ejemplo, el número de hijos, la cantidad de mascotas, los días de la semana. Cantidad de mascotas. Ustedes pueden tener 0 mascotas, 1, 2, 3, 4. Yo puedo numerar eso en un orden específico sin que haya nada entre medio. Yo puedo tener 0 o 1. No puedo tener 0,2, ni 0,4, ni 0,9. O 0 o 1. ¿Ya? Y ahí después todo lo que va hacia adelante. Y esas son discretas. Días de la semana también. Si bien no es numérico, pero también hay un orden. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y entonces ahí yo tengo una numeración específica para esta variable discreto. No hay un lunes, algo, ¿sí? Y entre el lunes y el martes no tenemos nada. No hay un lunes y medio. Entonces esas variables son discretas. Variable continua. Aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un conjunto numérico. Cualquier valor. Y esa es la diferencia entonces. Aquí puede tomar solo algunos valores y eso toma cualquier valor. Por ejemplo, el peso, la estatura o el tiempo, por ejemplo, que pasa entre dos buses. El peso. El peso, según qué tan fiable sea el instrumento con el que están midiendo el peso o la masa, puede tener más o menos decimales. Puede empezar 60 kilos, 61, 62, o puede empezar también 60,2, 60,25, 60,254, y así pueden ir siempre en detalle. Entonces, si bien yo puedo numerar 60, 60,1, 60,2, siempre entre esos dos valores hay otro, y entre esos dos valores hay otro. Entonces, como no puedo numerar, esta variable es justamente continua. ¿Ya? Y esa continua entonces tiene que ver justamente con la continuidad que existe entre los números. Veamos ejemplos para que esto pueda quedar más claro. En cierto curso se desea conocer el estado nutricional de sus estudiantes, para lo cual se asignan 3 grupos encargados de estudiar, respectivamente, la masa, la estatura y el IMC de cada uno. Sin embargo, no se especificó cómo presentar los resultados, por lo que cada grupo decidió cómo hacerlo. Faltan varias tildes. Estos fueron los resultados. Y entonces, repito ahí el contexto. Hay un curso de cierta cantidad de alumnos, vamos a ver cuántos son después, en donde dentro del mismo curso quiere estudiar 3 cosas: la masa, la estatura y el IMC, el índice de masa corporal, que tiene que ver justamente con estas dos variables. Pero el profesor no les dijo cómo tenían que presentar los resultados.
no solo en torno a si tiene que ser con un PowerPoint, con un papelógrafo, en un informe, sino que la forma específica de mostrar estos resultados no es clara. Entonces, cada uno fue decidiendo qué hacer. Por ejemplo, el primer grupo encargado de medir las estaturas hizo un histograma, en donde ahí podemos ver eje X, estatura en metros, muy importante. Bueno, primero el título. El título me dice de qué es esto. ¿De qué es esto? Es de las estaturas del curso. Entonces, este curso que se midió a sí mismo, se fueron preguntando, se fueron midiendo y llegaron a los resultados. El primer grupo entonces hizo un histograma en donde lo que mostró fue gráficamente esto de forma por intervalos, agrupada. Entonces, aquí tenemos aquellos que miden entre 1,5 y 1,6, entre 1,6 y 1,7, 1,7 con 1,8 y así. Y donde los más altos eran entre 2 y 2,1. Era un curso bastante alto, por lo que podemos ver acá. Y la frecuencia. Podemos ver, por ejemplo, que 3 alumnos tenían como estatura entre 1,5 y 1,6 metros. Vemos también que entre 1,8 y 1,9 metros habían 9 personas. ¿Sí? Y así podemos ir leyendo cada parte. Entonces, ojo ahí con los corchetes. Aquí tenemos, por ejemplo, si alguien mide justo 1,6 metros, va a quedar en la segunda barra, porque por eso el corchete es hacia adentro, porque ahí está recién incluido el valor 1,6. Aquí aparece abierto el corchete, porque no incluye al 1,6. Y alguien podrá decir, ¿por qué no ponen 1,59? Porque entonces, ¿qué pasa si que alguien mide justo 1,592? ¿Dónde queda? Quedaría ahí en el limbo sin tener un lugar específico. Por eso entonces separamos a través de los corchetes. Aquí está incluido 1,6 y aquí no. Ahí están las frecuencias y las estaturas en metros. El segundo grupo lo que hizo fue medir las masas de cada uno de los estudiantes y los ordenó por número de lista. Entonces, bueno, acá puede haber un problema de partida. Todos van a saber la masa de cada uno de los estudiantes en base a este gráfico por el número de lista. En cambio acá estaban agrupados, así que era mucho más anónimo. Pero más allá de eso, vemos que la información es muy específica, sin embargo no está ordenada por algo que nos pudiera servir. Aunque podría ser que quisiéramos justamente en este nivel de detalle para cada persona según las masas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver aquí, ojo, que la información es en el eje X, número de lista. Y aquí, por ejemplo, le faltó el título. Y el título podría haber sido masa de los estudiantes del curso. ¿Cómo sería esto? Que el número 1 de la lista, masa cerca de 60 kilogramos. Que el número 2, masa cerca de 75. Que el número 16 de la lista, marca cerca de 75. Que el número 40 de la lista, masa 80 kilogramos. Entonces ya aquí por lo menos, podemos ver que hay 40 estudiantes. ¿Se podía saber acá esa información? Sí, porque si yo sumo 3 más 7 más 7, más 9, más 6, más 8, al sumar todas esas frecuencias, también me da los 40. Entonces acá puede ser más fácil verlo, pero de acá también se puede sacar esa información. Y aquí tenemos entonces un poco la distribución de las masas, pero insisto, no está ordenado para que uno pueda leerlo fácilmente en torno a qué masa hay más, qué masa hay menos. Uno puede verlo un poco al ojo, pero la idea de los gráficos es no ver información al ojo, sino que sea bastante clara, como en este caso. Acá yo fácilmente puedo saber que los que más hay son aquellos que miden entre 1,8 y 1,9. Aquí no es tan fácil ver esa información. ¿Sí? Ya. Esa entonces era otra forma de representarlo. Y la tercera, el grupo 3, eligió tablas. Como no les dijeron cómo, no hicieron gráficos, sino que lo dejaron expresado como una tabla. Es básicamente una larga tabla en el donde se calculó el índice de masa corporal. La fórmula es masa partido por estatura al cuadrado. Y aquí están los resultados. Entonces se ordenaron esos resultados. En este caso, la primera columna corresponde al orden, no al número de lista. Así que el primero de acá no es el primero de la lista, es el que tiene un IMC más bajo. En este caso es muy bajo para que fuera saludable.
Y el último corresponde al 33,5, que también está un poquito pasado de lo que debería ser. Pero más allá de eso, la información aquí está representada entonces como una tabla y está ordenado. Está ordenado de menor a mayor IMC. Yo no sé a quién corresponde cada IMC, entonces también podría ser un problema de ir leyendo esto, a diferencia de acá, que yo podría saber cuánto es la masa de cada uno. Pero insisto, depende de la información que quieran extraer. Como a este curso no le dijeron nada más, entonces es difícil poder llegar a una conclusión en base a eso. Desde aquí entonces, uno sí tiene la información ordenada, pero también es difícil saber en torno a qué IMC está la mayoría. Porque tendría que yo hacer mi gráfico para poder saber hacia dónde hay más gente. O cuál es el promedio, por ejemplo, cuál es la media, cuál es la moda, eso me puede ayudar. Pero como tabla, como les digo, esto podría ser presentado como una gran tabla de 40 datos, en donde sería complejo poder visualizar claramente, a diferencia de estos dos, hacia dónde tiende la mayoría. ¿Ya? Entonces, 3 formas de representar la información, 3 que están bien construidos, pero insisto, la información que se puede extraer de ellos es muy diferente. Y obviamente aquí el problema pudo ser que no se les dio la indicación de para qué se requieren estos resultados. Entonces, cada quien decidió para qué hacerlo y ahí está la respuesta. Ahora, de estas 3 variables, masa, estatura, IMC, ¿cuál es continua y por qué? Bueno, de hecho, 2 de ellas yo dije ya que eran continuas, que eran parte de los ejemplos cuando di la definición de variable continua. Pero el por qué siempre es importante, no quedarse solo con el porque sí, porque el profe lo dijo, jamás den esa respuesta. Entender el por qué entonces las variables pueden ser o no continuas. Vamos a responder también, antes de pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son continuas? Las 3. Masa, estatura e IMC son variables continuas porque cada una de ellas no es ordenable. Como les decía en el caso del peso, en el caso de la masa es lo mismo. Alguien puede tener una masa de 60 kilogramos, de 61, 62, pero entre el 60 y el 61 puede haber alguien que esté entre medio, puede 60,5. Puede haber alguien de 60,25, 60,3. Entonces siempre puede haber un valor que esté entre otros dos. Por eso es continuo. Y en el caso de las 3 va a ocurrir lo mismo. De hecho, aquí por ejemplo, están con un decimal calculados, pero está redondeado. Si uno calcula directamente con estos valores que se obtuvieron aquí y aquí, esos valores no siempre dan con un decimal. Entonces encontramos con mucho más detalle. Y estos dos, tanto la estatura como el peso o la masa, dependen de el instrumento. Si es un instrumento más preciso, les puedo entregar más decimales. Si es algo más rústico, si queremos llamarlo así, puede que no entregue tan buena información. Entonces va a depender de eso, del nivel de detalle que queramos esa información, y siempre podemos encontrar a alguien que esté entre otros dos valores. Por eso las 3 son continuas. Segunda pregunta: ¿cuál de estas representaciones entrega mejor información? Como yo les decía, depende de la información que queramos obtener. El nivel de la tabla que tenemos acá es muy detallado, está ordenado, pero por ejemplo no sabemos a quién corresponde cada IMC. No es fácil ver en torno a cuál valor está la mayoría. En el caso de acá no está ordenado, también cuesta ver en torno a qué está la mayoría. Puede que el que aparezca el número de lista con la masa sea también invasivo para algunas personas, que no les guste que otros sepan cuánta masa tienen. Y el nivel de acá está agrupado, entonces yo no sé específicamente cuántos miden 1,52, 1,53. Entonces todos tienen sus defectos, todos tienen sus ventajas, y por lo mismo esta pregunta tiene que entenderse en torno a un contexto. ¿A qué tipo de información estamos buscando? Ahora aquí eran 40 alumnos. Si en vez de 40 datos hubiera 1000 datos, no es que haya una sala con 1000 personas, pero si yo en vez de haber buscado esto lo hubiera hecho para una población más grande,
¿qué forma de representar la información sería la más apropiada? Entonces pensemos que ahora en vez de 40 personas, tengo 1000 personas a las que les voy a preguntar las tres mismas cosas. Me quedaría una tabla de 1000 datos, muy larga, aún más difícil de leer. Me quedarían un listado de 1000 personas, cada uno con sus varas respectivas. En cambio acá, que es un poco inducida la pregunta, si fueran 1000 personas, la única diferencia sería que las barras llegarían hasta una frecuencia más alta. ¿Sí? Suponiendo que los límites siguen siendo 1,5 y 2,1, más allá de que cada una cambiaría en torno a la altura que alcancen, porque van a haber más personas dentro de cada una de estas alturas. Entonces, es por eso que ahí podría ser mejor representado en el caso de un histograma. Respondiendo a Morrocotudo 007, qué buen nombre. ¿Importa que esta dirigía la información? Sí, importa muchísimo a quién está dirigida la información. Uno usualmente, más allá del nivel de colegio, cuando realiza estos gráficos o las tablas, está estructurando la información para que ciertas personas puedan leerlo. Y eso puede ser, por ejemplo, como lo vimos en la clase pasada, en la prensa, en donde posiblemente la gente no quiere ir al detalle, sino quiere saber la información macro. Un gráfico puede ser más apropiado, y sobre todo un histograma. Tal vez si una revista científica, los quienes están leyendo esta revista quieran un nivel de detalle mucho más preciso, entonces van a querer el histograma, el gráfico de barras, la tabla, la fuente, todo para poder ver bien esa información. Entonces sí, depende mucho de quién está dirigida la información y también depende mucho de qué quiero yo lograr a través de esa información. Recuerden que la información se puede utilizar mucho para poder influir en decisiones, las personas, y usualmente la información tiene un para qué, entonces es difícil que sea 100% objetivo la interpretación. La información, como les dije, es explícita. Cuando uno empieza a sacar la información implícita es donde ya empieza la subjetividad de cómo me conviene mirar esa información o, bueno, distintas variables que pueden incidir en eso. ¿Qué ocurriría si utilizamos herramientas más precisas de medición? Bueno, lo que les decía, de que si en vez de utilizar una balanza, o sea, una pesa comprada, por ejemplo, en cualquier local, en donde la pesa me indica solo 60, 61, 62 kilos, tal vez me consiga una más especializada que me va a indicar con 2 decimales de precisión. Entonces, entre más precisa, puedo darme cuenta de que voy a encontrar gente en rangos más acotados. Entonces, por ejemplo, incluso podría ocurrirme que en el caso de la estatura, si yo tengo una forma más precisa de medir, me va a indicar que mide 1,52, que mide 1,53 y tal vez este rango sea muy amplio. Entonces, tal vez voy a tener que hacer un intervalo que sea más acotado todavía para que la información quede mejor representada. ¿Ya? Pero como siempre, depende mucho de qué quiero yo informar para que alguien me ha dirigido. Ahora, si dejásemos la variable masa, la misma que hicimos recién, expresada en un histograma, quedaría de esta forma. Es decir, con los mismos datos obtenidos en este curso, en vez de hacer el gráfico de barras que estaba recién, lo hiciera como histograma, quedaría así. Entonces, de esta forma es mucho más fácil ver que la mayoría de las personas masan entre 50 y 60. Por si acaso, bueno, claramente esto es inventado y los números son totalmente aleatorios. Entonces, por eso puede que no sean muy representativos de la realidad con gente tan alta que mase tan poco. ¿Sí? Pero es porque lo hice con números aleatorios para que fuera lo más al azar posible. Por eso quedo con esta información. No quiero promover ni la anorexia ni mucho menos. Sean saludables con su peso en torno a su estatura. Ya, más allá de eso, lo que tenemos es, ahora la masa está representada entonces como intervalos. Tenemos que aquellos que masan entre 50 y 60 kilogramos son 14 estudiantes, mientras que hay 11 estudiantes que masan entre 60 y 70, hay 10 entre 70 y 80 y hay 6 entre 80 y 90 kilogramos. ¿Sí? Y de nuevo, si es que alguien tiene una masa justa de 70 kilogramos, va a estar en este intervalo porque aquí el corchete es cerrado. Entonces, ojo ahí con cómo se interpretan correctamente los histogramas. Recuerden también que esto es una convención. Puede que alguien lo cambie. Puede que alguien ponga aquí el corchete cerrado y acá abierto.
En general no es así, pero podría pasar, así que fíjense bien siempre al leer la información. Como les decía, entonces acá es más fácil ver, hablando de mayorías. Aquí la mayoría es claro que tiene una masa entre 50 y 60 kilos en este curso, a diferencia del gráfico de barras. Pero aquí la información está agrupada, entonces pierdo un nivel de detalle para lograr otro tipo de información. Por ejemplo, supongamos que se desea realizar un análisis más preciso de la masa de los estudiantes, por lo que se elige una amplitud de intervalo más pequeña, obteniendo el siguiente histograma. Si nos damos cuenta, aquí la amplitud del intervalo era de 10, de cada 10 kilogramos, entre 50 y 60, 60 y 70, 70 y 80, 80 y 90. Si yo en vez de hacerlo de cada 10, lo hago como sale aquí, cada 5, este sería el histograma. Como dice el ejemplo, la idea es poder entregar o obtener información más precisa. Bueno, y efectivamente yo aquí ahora puedo saber que la mayoría no estaba entre 50 y 60, sino que entre 55 y 60. Entonces me fui mucho más al detalle, viendo que ahora la mayoría estaba en la segunda mitad de ese intervalo que había elegido al principio. ¿Qué tenemos entonces? Que yo achiqué el intervalo y se achica la frecuencia también. Esta frecuencia, que era la anterior, llegaba hasta el 14. En cambio ahora el máximo es 8. Y eso es porque tengo menos agrupado, por ende tiene que bajarme la frecuencia de cada intervalo. Y nuevamente lo que logramos aquí fue un mayor nivel de precisión en torno a esta información. Entonces aquí yo puedo saber mejor en torno a qué pesos, a qué masa está una cierta cantidad de estudiantes, ¿sí? Cambia el histograma. Como se dan cuenta aquí que era muy escalonado, aquí ya no es tanto, ¿sí? Entonces obviamente depende de los datos, pero en general va a cambiar la estructura del histograma. Finalmente, se decide realizar una partición aún más pequeña, obteniendo un histograma con datos más precisos, o más bien con información más precisa mostrada. ¿Qué es este? Si nos damos cuenta, ahí abajo aparece entonces ahora los intervalos cada un kilo, de 50 a 51, 51 a 52, 52 a 53. Información mucho más específica. ¿Qué vemos ahora? Que la mayoría de los estudiantes, o donde más hay, que ahora son 3, es entre 58 y 59 kilos. Hay 3 estudiantes, pero también hay 3 que pesan entre 68 y 69 kilos. Entonces, ojo ahí, porque como estamos desagregando mucho más, el nivel de detalle nos va indicando otro tipo de información. ¿Qué perdemos? Perdemos justamente el agrupado. Perdemos que, bueno, esto requiere también un nivel de trabajo mayor para poder lograr el gráfico. Y más que nada la idea es poder mostrarles que uno puede ir achicando el intervalo para obtener información más precisa, o mostrar información más precisa. Nuevamente la frecuencia nos baja, ahora el máximo vemos que es 3. Y podemos ver, por ejemplo, ahora que incluso había pesos en los que no había nadie. No hay una persona que mase entre 54 y 55 kilos, ni entre 56 y 57, y así. Hay varios que en rangos en los que no hay nadie. Entonces tenemos información aún más detallada, requiere más trabajo posiblemente, pero aquí entonces ya achicando la amplitud del intervalo vemos que va ocurriendo también con la frecuencia. Si comparamos los últimos 3 gráficos realizados respecto a la masa de los estudiantes, 3 preguntas. ¿Qué diferencia podemos notar? ¿Cuál gráfico entrega mejor información? ¿Y cómo cambian las barras entre histogramas? Entonces ahí están los 3 gráficos. Primera pregunta, ¿qué diferencia podemos notar? Que ya la he mencionado. Idealmente ustedes tienen que llegar a más conclusiones. Uno siempre cuando va comparando puede encontrar muchas cosas, y la idea es que sean capaces de hacer eso, no quedarse con lo que alguien más les dice, sino que ustedes hacer ese análisis. ¿Qué diferencia notamos? Bueno, notamos por un lado que los intervalos son distintos, de distintas amplitudes, cada vez más chicos, de 10 en 10, de 5 en 5, de 1 en 1. Las frecuencias son cada vez menores, justamente por eso. Aquí el máximo era hasta 15, aquí 7, 8, aquí 3. Vemos que cada barra es cada vez más delgada también, porque para poder poner la misma información
como el intervalo es más chico, voy también achicando cada barra. Si pusiéramos los tres a la misma altura, llegarían a alturas diferentes, en donde este claramente llega mucho más arriba, a pesar de que parezca que no, porque este llega hasta el 15, creo que es ese. En cambio este llega solamente hasta el 3. Entonces también van cambiando esas frecuencias. Vemos acá, por ejemplo, que hay información en que no hay ninguna barra. Entonces, nivel de detalle distinto según lo que queramos siempre encontrar. Los tres corresponden a histogramas. ¿Cuál gráfico entrega mejor información? Bueno, ojo con el mejor, creo que ya lo he mencionado bastante. Mejor es totalmente subjetivo, de qué nivel de detalle queremos, a quién va dirigida la información, qué información queremos, para qué la queremos, y también cómo se está interpretando. Entonces, ¿cuál gráfico es mejor? No es tan fácil decirlo. El último es más detallado. El primero agrupa tal vez mayoritariamente para poder saber algo que está relacionado con un peso específico o más grande. Entonces va a depender mucho eso de a qué queremos llegar. Me preguntan si dejaron de subir contenido PSU. No, pero es en otro canal. Este canal, estas clases nunca fueron con el objetivo de ser PSU. Siempre fueron para revisar solamente contenido de cuarto medio, que entra todo en PSU, pero no necesariamente con el nivel de detalle que lo vemos acá. Pero si quieren PSU solamente, esas son las clases de puntaje nacional. Y esto que es puntaje NEM es diferente al objetivo. Pero insisto, si bien somos asociados a lo mismo, el objetivo de cada clase es distinto. Pregunta, ¿cómo cambian las barras entre histogramas? Bueno, las barras son cada vez más delgadas, por lo tanto el nivel de detalle es diferente. Y otras preguntas, ¿hasta qué nivel de exactitud podemos llegar? Aquí partimos de 10, 5, 1. ¿Podemos achicar un poco más eso? Claro que sí, esa es una de las ventajas de que sea continuo, una de las molestias de que sea continuo. Cada vez yo puedo ir achicando más este intervalo de 0,5, 0,1, 0,01 y así puedo estar infinito ir achicando, donde obviamente el nivel de detalle va a ser demasiado a lo mejor para lo que queremos lograr. Y la pregunta que aparece ahí tapada por mí dice: ¿qué tan pequeña puede ser la amplitud del intervalo? Bueno, lo que les dije recién, tan pequeña como uno lo quiera, según siempre el nivel de información que yo tenga respecto, en este caso, a la masa. Por ejemplo, si el análisis se hiciera con solo un decimal de aproximación, solo uno, ni siquiera nos fuimos más allá, podría obtenerse el siguiente histograma, en donde aquí, ¿qué aparece? Los que amasan 50,1, 50,2, o sea, entre 50 y 50,1, entre 50,1, 50,2, 50,2, 50,3. Ya aparece eso. Las barras son muy delgadas porque el intervalo es muy pequeño. Ni siquiera puse el intervalo abajo porque no se veía. O sea, o se veía muy achoclonado y no se entendía nada. Pero cada intervalo es de 0,1. Entonces, ese nivel de detalle que queremos, tal vez no. Y obviamente va a ir dependiendo de qué queremos lograr. Ahora, en este caso teníamos solo 40 datos, pero ¿qué ocurre cuando se analizan cientos o miles de cifras para llegar a conclusiones? Que de hecho es lo más usual. Bueno, entonces en estos casos los histogramas, como el que vimos recién, podría llegar a tomar esta forma. Y ahí, por ejemplo, se incluso desde apilados, pero toman ya formas de histogramas como los que veíamos al principio, porque siendo más datos, tengo más información y más posibilidades de que caigan en distintos intervalos, ¿sí? Y terminamos entonces con lo que es el concepto de variable aleatoria continua, que lo vamos a seguir trabajando en la siguiente clase. Esto es muy importante, sobre todo porque en general no se entiende. Entonces la próxima clase es exclusivamente dedicado a esto para que se entienda lo mejor posible, que es mañana a las 7. Bueno, ¿qué es una variable aleatoria continua? En muchas ocasiones la variable a analizar se desconoce en cuanto a su valor y solo tenemos información respecto a un rango en el que ésta puede encontrarse. Recién estamos viendo masa, pero la masa uno podía tomarla fácilmente, en el caso de los estudiantes, y anotarla. Ahí no era ninguna incógnita. Pero hay casos, como dice aquí, en el que yo no voy a conocer necesariamente mi valor, solo sé que va a estar en un rango específico.
¿sí? Por ejemplo, el de la masa yo sé que es positivo, sé que nadie masa menos 2. Cuando no tenemos certeza del valor de una variable, esta es aleatoria, pues depende de diversos factores y a priori es desconocido. Si algo es aleatorio es porque entonces es al azar, no conocemos lo que va a ocurrir, así como los experimentos. Y aquí empezamos a mezclar entonces con probabilidades, que es lo que va a venir a continuación. La variable aleatoria es una función, todo mezclado aquí, eso es lo bonito de la matemática, cuyo dominio corresponde al espacio muestral del experimento, mientras que su recorrido corresponde a cada uno de los valores que puede tomar según por cómo se define. Voy a aclarar esto con un ejemplo. Regularmente se representa por las letras X, Y o Z. Regularmente no es necesario, usualmente es la X, a veces X, Y o Z, pero puede ser cualquier letra. ¿Ya? Entonces, la variable aleatoria es una función, ¿sí? Función que tiene un dominio y un recorrido. ¿Qué es el dominio? El espacio muestral del experimento. ¿Qué es el recorrido? Los valores que puede tomar esta variable según cómo esté definida. Voy a ver algunos conceptos antes de pasar al ejemplo, y aquí ya estamos terminando. Experimento aleatorio, para recordar, consiste en aquellos experimentos que al repetirlos bajo las mismas condiciones iniciales no se obtienen siempre los mismos resultados. Debido a lo anterior, el experimento tiene múltiples resultados que dependen del azar. Típico ejemplo, lanzar una moneda o lanzar un dado. Puedo lanzar con la misma fuerza el dado o la moneda y no siempre voy a obtener los mismos resultados. Dependen del azar. Espacio muestral, usualmente denominado con esta letra griega, omega. Corresponde al conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Ya? Ese es el espacio muestral. Todos los posibles resultados del experimento. Ejemplo, un juego de mesa se juega con 2 dados, en donde la suma de los puntos es la que indica cuánto avanzar en el tablero. ¿Sí? Tiro 2 dados y según lo que me salgan los dos, los sumo y eso es lo que voy a avanzar. Entonces los posibles resultados en cada dado son, en el primer dado me puede salir del 1 al 6, en el segundo dado me puede salir del 1 al 6. Por lo tanto, el espacio muestral es todos los posibles resultados. ¿Qué me puede salir? En el dado, supongamos que tengo un dado rojo y un dado azul para poder diferenciarlo. ¿Qué me puede pasar? Que me salga un 1 en el rojo, un 1 en el azul. Como dice aquí. Puede ser que me salga un 1 en el azul, un 2 en el rojo. Un 1 en el azul, un 3 en el rojo. Y así tengo varias posibilidades que están representadas por estos pares ordenados. O sea, el espacio muestral es justamente este conjunto de posibles resultados. Que me salga un 5 con un 1, un 4 con un 2, un 6 con un 4, un 6 con un 6, un 2 con un 6 y así. ¿Sí? Estos son los posibles resultados de lanzar 2 dados. Ahora, la variable, ¿qué es lo que hace? La variable lo que hace es sumar. Yo les dije que en este caso yo estoy tirando los 2 dados, me pueden salir 2 números distintos, pero lo que yo hago al final con esos 2 números es sumarlos. Por lo tanto, ¿qué valor puede tomar la variable? La suma. Si me sale 1 y 1, suma 2. Si me sale 1 y 2, suma 3. Si me sale 2 y 4, me suma 6. ¿Sí? Y así están todas las sumas. Es decir, los valores que podría tomar la suma, los valores que podría tomar la variable son desde el 2 hasta el 12. ¿Sí? Como mínimo me va a sumar 2, 1 y 1. Como máximo, 6 y 6, me va a sumar 2. Por lo tanto, si llamamos x a la variable aleatoria que representa la suma de los puntos de 2 dados, esta va a quedar representada por, recordemos que siempre va de un dominio a un recorrido. El dominio es el espacio muestral, es decir, en este caso, x está representado por este conjunto, el dominio. Y el recorrido, los valores que puede tomar la variable, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 12. Cualquiera de esos valores puede ser el resultado de mi experimento. ¿Sí? Ya. Sé que esto para digerirlo rápido, por lo mismo la próxima clase es dedicada exclusivamente a esto. Ahora lo introduje un poco para que nos quedáramos con una idea y tiene relación con lo que estábamos viendo, no es totalmente aislado, tiene relación con lo que estábamos viendo recién de los gráficos y los histogramas. Vamos a ver después ahí cómo se juntan en torno a un mismo concepto que, como les decía, tiene que ver con las probabilidades. Hay diversas ocasiones en que el resultado es incierto, entonces, variable aleatoria, y se tiene una gran cantidad de información a mostrar. En estos casos, debemos considerar la probabilidad de obtener cierto resultado exacto,
como no sabemos qué va a ocurrir y depende del azar, sí conocemos la probabilidad. No es algo cierto, o sea, certero, pero conocemos una probabilidad. Entonces, por ejemplo, y aquí ya sí terminamos, una fábrica de clavos debe cuidar que el tamaño de sus productos sea preciso, ¿ya? Los clavos entonces tienen que tener un tamaño específico para que sean útiles según lo que ellos quieran vender. Por ello, realizan un estudio para cuantificar estas mediciones del tamaño del clavo, lo cual se muestra en la siguiente gráfica. Y aquí está entonces el tamaño de los clavos. En el eje X aparece el tamaño del clavo y en el eje Y aparece la frecuencia. Entonces pregunta, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, primero vamos a entender el gráfico. Tenemos aquí la primera barra, los clavos que miden entre 5,5 y 5,51 centímetros. Ya hay 13. Y aquí no están todos los intervalos porque no cabían. Era muy grande la letra para poder mostrarlo. Entonces la segunda, entre 5,51 y 5,52, hay 7 clavos. Y así podemos ir viendo todos los que hay en este conjunto. Pregunta entonces, de todos estos clavos, ¿cuál es la probabilidad de tomar dentro de estos 500 que hay, tomar uno que mida entre 5,58 y 5,59? Que sería la barra que está, se me perdió el mouse, aquí. 5,58, 5,59 sería esa barra de ahí. ¿Sí? ¿Cuál sería la probabilidad? Bueno, dentro de los 500 hay 3. Por lo tanto, sería 3 sobre 500, que es un 0,6%. Y así es como vamos a empezar a conectar estos dos contenidos. Como les digo, vamos a ir de a poco para irlos mezclando, pero este es básicamente el resultado que queremos lograr o llegar finalmente. Por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de tomar dentro de estos 500 clavos uno que mida entre 5,567 y 5,568? Es tan detallada la información que ello es mucho más específico, y si ya esta era 0,6%, imagínense cuánto será eso. Aquí, por ejemplo, incluso no podemos hacerlo con el nivel de detalle para este tipo de preguntas. ¿Cuál será la probabilidad de que un dado mida un clavo mida exactamente 5,6? Exactamente 5,6. Entonces también va a ser difícil y después vamos a llegar a ciertas conclusiones entonces que tienen que ver justamente con eso. ¿Sí? Ya, resumen entonces. La información que se puede extraer de una gráfica está estrechamente relacionada con el tipo de gráfico, ya sea de barras o un histograma, y obviamente con el nivel de información que yo quiero mostrar. En el caso de un histograma, que fue el que más nos importaba en esta clase, se pueden representar variables discretas y continuas, pero siempre en intervalos. Por otro lado, la amplitud del intervalo influye en la precisión de la información y a su vez en la probabilidad. Acá, por ejemplo, con este nivel de detalle, claro, yo podía obtener probabilidades como esa de ahí. Y si yo me iba cada vez a un nivel más pequeño, la probabilidad iba siendo cada vez más pequeña. A menor, entonces, es la amplitud del intervalo, menor es la probabilidad de ir encontrando lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Las barras son cada vez más delgadas. Entonces, mañana en la siguiente clase vamos a estar revisando variable aleatoria, continua y discreta. Vamos a dedicarnos exclusivamente a eso y la idea es que ahí podamos aclarar todas las dudas que hay en torno a este concepto. Muchas gracias por los comentarios, por participar, por visualizar la clase, y nos vemos entonces en la siguiente, que es el día de mañana. Adiós. Todavía no, gracias. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.